Bien, empezamos. Chicos, buenas tardes. Una vez más, les saludo al profesor Álvaro, por favor. Ahora sí, vamos a empezar con la explicación entonces de nuestro tema, funciones trigonométricas reales 1, ¿no? Básicamente vamos a estudiar el comportamiento, ¿no? De la función seno, de la función coseno y la tangente, ¿no? Entonces, para empezar, aquí, por ejemplo, acá hay un pequeño resumen, ¿no? Del comportamiento, por ejemplo, de la función seno, ¿no? La función trigonométrica seno, dice aquí, es igual, ¿no? O la función trigonométrica seno son todos los pares ordenados x, y, ¿no? Tales que y es igual a seno de x, donde x pertenece, o los elementos de x serían todos los elementos que pertenecen al dominio. Entonces, ¿qué podemos, digamos, tomar en cuenta en este tema? Primero, que las X aquí representan el arco, la medida del arco, ¿no? Por ejemplo, esta línea que vemos aquí, ¿no? De color lila representa el comportamiento de la función seno. Este es el comportamiento de la función seno, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos observar acá, jóvenes? Que en el eje X tenemos la medida del arco, ¿no? Por ejemplo, pi medios, ¿no? Acá es pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios, 3 pi y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bien, y por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tomáramos, por ejemplo, acá, seno de, por ejemplo, de 0 grados. Seno de 0 grados, sabemos nosotros, bien, ahora sí, entonces, el seno de 0 grados, seguimos nomás. Entonces, seno de 0 grados, por ejemplo, sabemos que vale 0, ¿no? Seno de 0 es 0. O sea, recuerda que este primer valor que está aquí es el valor de x, ¿no? Y el resultado del valor corresponde al y, ¿ya? Entonces, si x vale 0, y vale 0. Y acá nosotros tendríamos, por ejemplo, aquí vamos a usar, a ver, un colorcito en especial, verde, ya lo tenemos, un rosadito ahí, por ejemplo. Acá. Ese sería un primer punto, ¿no? Si otro caso, por ejemplo, ¿no? Si fuera, por ejemplo, pi medios. Si x fuera pi medios. Seno de pi medios, chicos, nosotros sabemos que es 1. Pi medios es 90 grados, ¿no? O sea, cuando x es pi medios, ¿no? Cuando x es pi medios, sabemos que el valor de y toma 1. Cuando x es pi medios, mira acá, el valor de y aquí sería 1. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente va cambiando. Cuando x valga pi, y vale 0. Cuando x valga 3 pi medios, y vale, aquí y vale menos 1, y así, ¿no? Va cambiando el valor de la línea seno, ¿no? Y se puede ir construyendo, ¿no? Esta gráfica que tenemos acá, que es el comportamiento de la línea seno. Bien, ¿qué podemos observar también acá? ¿No? A ver, vamos a tomar nota aquí de algunas cositas, chicos. Por ejemplo, se afirma que el dominio de la función seno, recuerda que cuando hemos estudiado funciones, el dominio corresponde al análisis de las primeras componentes, o sea, de las X, ¿no? Cuando hablamos de dominio nos referimos a las X. El dominio puede ser cualquier valor real, o sea, las X, o sea, el ángulo puede ser cualquier valor real, positivo o negativo. Recuerden que las funciones trigonométricas que estamos estudiando, funciones trigonométricas reales, ¿no? El dominio sería todos los reales, pero la función seno, o sea, acá estamos hablando del rango, el rango sería, dice, de menos 1 a 1. Si observamos qué es el rango es el estudio en este caso del comportamiento en el eje Y. ¿Cómo se está comportando la función en el eje Y? Toma un valor máximo de 1, ¿no? Y disminuye, ¿no? Baja a 0, luego se vuelve menos 1, luego sigue creciendo a 0, luego se vuelve 1, y así sucesivamente, ¿no? Una función de este tipo, ¿no? Se dice que es continua, ¿no? Porque no hay interrupciones, ninguna interrupción hay en todo su camino. Una función, o la función seno, es una función trigonométrica continua en todos los reales. Es creciente y decreciente. Profe, ¿qué significa eso de creciente y decreciente? Significa que, por ejemplo, conforme va aumentando el ángulo, mira, por ejemplo, en este pequeño tramo nomás de acá,
De 0 a pi medios, de 0 a pi medios. ¿Cómo es el comportamiento? Va aumentando, ¿verdad? Su valor hasta un valor máximo de 1 aquí. Todo esto que está acá mide 1, ¿ya? Y luego, ¿qué sucede? Luego, cuando llega acá al 1, comienza a decrecer. Decrece, decrece, decrece y llegó al 0, ¿no? Sigue, o en este caso al pi, mejor dicho. Luego sigue decreciendo y luego toma un valor mínimo de -1 y luego comienza a crecer, ¿no? Por eso se dice que es creciente y decreciente, ¿ya? Por eso se dice que es creciente y decreciente. ¿Qué más tenemos acá? Dice que la función seno es periódica, cuyo periodo principal es 2pi. ¿A qué se refiere eso? A ver, periodo. Eso significa que cada 2pi, ¿no? Cada vez que repetimos 2pi, se vuelve a repetir lo mismo. Su periodo de la función seno, es 2pi. ¿Por qué? Porque observa, ¿no? Observa el comportamiento desde cero acá, ¿no? Tiene esta curva, y cuando llega a 2pi, ¿qué sucede? Vuelve a empezar otra vez la misma curva, ¿no? Y cada 2pi unidades, ¿no? Cada 2pi, bueno, en este caso radianes, en este caso, ¿no? Estamos hablando del ángulo X, sucede que se vuelve a repetir la misma forma, cada 2pi. Entonces también es importante tomar en cuenta que el periodo es 2pi. Es una función impar, también se le llama, ¿no? Porque el seno de menos x es menos seno de x, ¿no? Bien, y ahí tenemos, ¿no? El comportamiento de la línea seno. Y ahora vamos a estudiar, por ejemplo, el comportamiento de la línea coseno. O de la función coseno en este caso, chicos, ¿ya? A ver, un momentito. En la parte práctica vamos a ir profundizando esto. Al principio esto suele ser un poco complicado, chicos, ¿ya? Pero ahorita vamos a ir a la parte práctica y ya van a ver de qué se trata todo este tema. Función trigonométrica coseno. Dice, todos los pares ordenados. No sé, similar a lo anterior, ¿no? Donde y es igual al coseno de x. Donde x pertenece al dominio, ¿no? O sea, los valores de x, acá me están diciendo que es el dominio. Todos los valores de x. Y ahí podríamos tabular, ¿no? Si x, por ejemplo, vale 0, coseno de 0, sabemos que es 1, ¿verdad? Cuando x vale 0, cuando x es igual a 0, entonces el valor del coseno de 0 grados sería igual a 1. ¿Y qué es esto, el y? A ver, cuando es 0 en x, y. Acá tenemos un primer punto, mira. A ver, si x es 90 grados, ¿no? 90 grados, o sea, pi medio, mejor dicho, ¿no? Mejor vamos a dejarlo como pi medios, ¿ya? Pi medios. Si x es pi medio, o sea, 90 grados, sabemos que el coseno de 90, ¿no? El coseno de 90 grados sabemos que es 0. Pi medios, acá mira qué valor toma el coseno, es 0, ¿no? Y así sucesivamente va a ir cambiando. Cuando sea pi, acá toma su mínimo valor -1. Cuando sea 3 pi medios es 0. Cuando sea 2 pi, su valor es 1. Y así sucesivamente. ¿Eso qué significa? Y significa, bueno, que también es periódica la función, ¿no? ¿Por qué? Porque cada 2pi unidades vuelve a repetirse lo mismo, ¿no? Tenemos un periodo de 2pi, ¿ya? Vamos a ir tomando nota por acá, ¿no? Del gráfico, el coseno, el dominio del coseno son todos los reales, el coseno varía entre -1 y 1, estamos hablando de su rango, y es continua, ¿no? Porque hemos visto aquí que es una línea, ¿no? Que continúa y no se interrumpe, ¿no? También es una función par, porque el coseno de menos x, sabemos que el coseno de un ángulo negativo, ¿no? Por propiedades o razones trigonométricas de ángulos negativos, el coseno de un negativo siempre es positivo. A eso, cuando se cumple esa situación, decimos que la función es par. Periodo, 2pi. Bien, chicos, ahora vamos a ir a esta parte, ¿ya? Vamos a ir a la parte práctica del tema. Vamos a aprender el día de hoy a calcular el dominio, ¿no? De funciones trigonométricas, ¿ya? Vamos a un ratito a hacer esto y vamos a empezar. A ver, dice acá, señale el dominio. Señale el dominio de la función. Y esto no vayan a pensar, chicos, que es complicado. Parece tranca, pero primero vamos a entender algunas cosas esenciales, ¿no? Para
aprender en realidad que no es tan complicado como se ve. Señale el dominio de la función, donde f de x es igual a 2 veces seno más 1 sobre el coseno de x menos 1. Bueno, si nosotros hiciéramos un análisis, por ejemplo, acá de seno de x, ¿cuál es el dominio de esa función? 2 veces seno de x. Según lo que hemos visto, su dominio es todos los reales. O sea, en el numerador, según la información que tenemos en el numerador, su dominio sería todos los reales. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es esto. El problema está o se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos estudiando funciones trigonométricas reales, inclusive de variable real. O sea, significa que para que esta función sea real, lo que debe pasar en el denominador es que el denominador debe ser diferente de 0. No puede ser 0, porque si vale 0, tú sabes que un real entre un 0, ¿qué pasa cuando es un real entre el 0? Sucede de que no es indeterminado. Bien, entonces, estudiando o reforzando un poquito esto, ¿no? Para que esta función exista, ¿no? Lo que debe pasar es que el denominador no puede ser 0. Entonces, ¿no? Vamos a poner acá calculando el dominio, ¿no? Calculando el dominio de la función. El dominio de la función. Ya de f, ¿no? Entonces, para que ese dominio exista, lo que debe pasar es el denominador. Tú analiza el denominador nada más. Es decir, el coseno de x menos 1 debe ser diferente de 0. El menos 1 podemos pasarlo al otro miembro. Coseno de x es igual a 1. Y acá viene la pregunta, ¿no? A ver si pueden participar, chicos. ¿Cuándo el coseno vale 1? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Cuándo el coseno vale 1? A ver, jóvenes. ¿Alguien se acuerda? Cuando es 90, no. Cuando es 0, ¿no? Cuando es 0 grados o cuando es 2pi, ¿sí o no? Cuando es 0, 2pi, ¿no? Y acá viene 4pi, 6pi, 8pi y así sucesivamente, ¿no? O sea, cada vez que tome alguno de esos valores, el coseno va a ser 1. Coseno de 0, 1. Coseno de 2pi, 1. Coseno de 4pi, 1. Coseno de 6pi, 1. Ya. Y entonces aquí nosotros tenemos que cranear un poquito. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, todos los... Vamos a dibujar una circunferencia por acá, ¿no? Ahí vamos a dibujarla, jóvenes. Vamos a hacer esto también, ¿ya? Mira, para ayudarte a comprender esta parte, ¿ya? Bien, entonces no te olvides que cada vez que llega acá 0 grados, 2pi, ¿no? 0 grados o 2pi, aquí el coseno es 1, acá. No, cada vez que llega acá, ¿no? 0, 2pi, 4pi, 6pi y así sucesivamente. Bueno, lo que tú tienes que saber es que esto tiene una forma general, la cual nosotros tenemos que ya ir aprendiendo, ¿ya? A calcular. La forma general de todos los valores 0 o 2pi tiene esta forma. 2pi multiplicado por n, donde n pertenece a los enteros. 2pi n. ¿Cómo es eso, profe? Ah, eso significa, a ver chicos, si n vale 0, ¿no? Si n vale 0, entonces, ¿qué significa? Que estamos hablando del ángulo, o sea, todo ese ángulo, vamos a ponerle tita, sería 0. A ver, ¿qué pasa si n vale 1? Si n vale 1, entonces nuestro ángulo valdría 2 por pi por 1, 2pi, ¿no? Si n vale 2, entonces, ¿de qué ángulo estamos hablando? Nuestro ángulo, tita. 2 por pi por 2, 4pi, ¿no? O sea, justamente lo que es esta parte de lo que estamos hablando aquí de 2pi n, esto representa la forma general
de los ángulos que van acá. Los ángulos que son 0 y 2pi, eso tú tienes que ir aprendiendo. Esos son los 2πn. Ya esa sería su forma general de todos los ángulos que son 0, 2pi, 4pi, 6pi. Y cuando sea 90 también tienes que aprender cuál es su forma general. Cuando sea acá 180, cuando sea 270, todo eso tú tienes que aprender el día de hoy. Entonces, profe, entonces, ¿qué pasó con el dominio? ¿No? Porque eso es lo que tratamos de calcular. Uy, disculpe. Ay. Acá pasó, se movió una opción. Disculpen, chicos, ¿ya? Ya está, ahora sí. Entonces, estamos calculando el dominio de la función. El dominio de la función sería entonces, como te indicaba, ¿no? Acá tenía que ser diferente, disculpen. Entonces, el dominio sería todos los reales, o sea, pueden ser cualquier número, excepto estos valores que están acá, ¿no? Y esto, obviamente, esto continúa, ¿no? Hasta el infinito. Pueden ser, repito, pueden ser todos los reales excepto esos números, ¿no? Porque yo lo que quiero es que el coseno no sea 1, porque si el coseno es 1, 1 menos 1, acá aparece un 0. O sea, son todos los reales excepto todos los ángulos que tengan esta forma. Los 2πn, donde n pertenezca a los enteros, ¿no? Donde n pertenezca a los z. Y esta sería la solución para la pregunta número 1. Bien, en la pregunta número 2 dice, señale el dominio de la función. Bueno, es lo mismo prácticamente, ¿no? Esta función va a existir cuando el denominador sea diferente de 0. Y lo escribimos, ¿no? Entonces vamos a escribir acá, ¿no? Hallando el dominio. Hallando el dominio de la función. Entonces, para que exista ese dominio, ¿no? O sea, lo que esté en el denominador no puede ser 0. ¿No? O sea, coseno de x más 1 debe ser, perdón, ese 1 salió mal, esto debe ser diferente de 0. O sea, el coseno de x debe ser diferente de menos 1. Y acá viene la pregunta. ¿Cuándo o qué valores debe tomar x para que el coseno salga menos 1? A ver, ¿quién se acuerda? A ver un ratito. Por acá ya están respondiendo. Cuando sea pi. Cuando sea 90, el coseno de 90 por si acaso es 0, ¿ah? Por si acaso, el coseno de 90 es 0. Si yo pongo acá pi medios no tendría sentido, estaría mal, ¿no? Cuando sea pi es pi medios. ¿Qué más? ¿No? ¿Cuándo más? ¿Cuándo más sería otra vez? Entonces, para poder un poquito entender el problema, tenemos que ir a la CT. A la CT nos va a ayudar en gran manera, jóvenes, a poder dar solución a esta parte. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar acá nuestra CT, porque algunos tienen un poquito de problemas con respecto a esto. O sea, pi, está bien, pi, pero ¿qué otros valores más? Entonces, recuerda, va a ser menos 1 acá, ¿no? El coseno aquí es menos 1. Y acá es pi, bueno. Pi, luego acá sería obviamente 2pi, pero cuando es 2pi ya sabemos que es 1, ¿no? Entonces, cada vez que sea pi, luego de una vuelta completa, ¿no? Y acá va a ser 3pi. Y luego cuando dé otra vuelta 5pi, y así sucesivamente, ¿no? O sea, pi, 3pi, 5pi, ¿qué más? 7pi, y así sucesivamente hasta el infinito. Ahora, ¿cuál es la forma general? ¿Cuál es la forma general de los impares? Porque estos son impares, ¿sí o no? 1, 3, 5, 7. Yo tengo que saber un poquito acá en RM generalmente ven, ¿no? Cuando se estudian las series, las sucesiones. Acá tenemos los impares. Los impares tienen esta forma, chicos. Los 2n más 1, ¿no? O sea, todas las cantidades que van de esta manera, ¿ya? Los 2n más 1 por pi, obviamente, ¿no? Sí, a ver, ¿qué pasa si n vale 0? Si n es igual a 0, entonces nuestro ángulo, ¿cuánto valdría? Si reemplaza 0 acá, 0 por 2, 0 más 1, 1. 1 por pi, pi. Mira, primer valor acá. ¿Qué pasa si n vale 1? Si n vale 1, 2 por 1, 2 más 1,
3. O sea, mi ángulo vale 3pi. Y así sucesivamente. O sea, está bien esto. ¿Qué significa esto? Entonces, esta función va a existir para todos los reales, excepto cuando el coseno de x más 1 sea diferente de 0. ¿Y cuando el coseno de x más 1 va a ser diferente de 0? Cuando el coseno tome estos valores. Entonces, mi dominio de la función va a ser así. Va a ser así. Van a ser todos los reales, excepto todos los números que tengan esta forma, ¿no? Todos los 2n más 1 por pi, donde n pertenece a los números reales. Y esa sería la solución de la pregunta número 2. Ya está. Entonces, continuando la pregunta 4, recuerden que el seno de x menos 1 debe ser diferente de 0, ¿no? Lo escribo, seno de x menos 1 diferente de 0, o sea, pasando el menos 1 al otro lado, seno de x debe ser diferente de 1. Ayúdame, por favor, cuando el seno vale 1. ¿Ah? Cuando el seno de una función vale 1. Entonces, nosotros nos vamos a la CT, ¿no? A la CT, y si recordamos, a ver, por ahí están participando, pi medios, claro que sí, cuando vale pi medios, o sea, cuando va acá, cuando va ahí, es 1, o sea, son los pi medios. ¿Qué otro ángulo? Pi medios, o sea, cada vez que llegue acá, va a ser 1, ¿no? Porque la línea seno es todo esto, ¿no? 1. Cada vez que llegue ahí va a ser 1. Pi medios, ¿no? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ¿no? 5 pi medios. Luego vienen los, y así, ¿no? 9 pi medios, y así sucesivamente, ¿no? Cada vez que, o sea, ¿a qué es pi medios? Si da una vuelta completa más, ¿no? Sería 5 pi medios, luego 9 pi medios, y así sucesivamente, ¿ya? Si n vale 1, entonces mi ángulo, ¿cuánto valdría? 4 por 1, 4 más 1, 5. Entre 2, 5 pi medios. Ahí está. Y ahí está. Cumple, ¿no? Donde obviamente n pertenezca a los reales. Entonces digo yo, finalmente el dominio de la función serían todos los reales, excepto todos los ángulos que tengan esta forma. Excepto los ángulos que tienen esta forma. 4n más 1 sobre 2 por pi, donde n pertenece a los enteros. Ya jóvenes, ya señoritas. Y eso sería todo con respecto al ejercicio número 4. ¿Ya? De manera similar es la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente, ¿no? Básicamente es de esa manera, jóvenes. ¿Ya? Bien. ¿Alguna preguntita, alguna consulta? Porque si no ya estaríamos terminando esta parte. Bien, chicos, buenas. Seguimos entonces con la solución ya de los diferentes ejercicios acá. En el tema de funciones trigonométricas reales de variable real. ¿No? En esta pregunta número 5 dice señala el dominio de la función f de x igual a 2 tangente de x más 1. Bien. Nosotros hemos estudiado hasta el momento la función seno y la función coseno, ¿no? No habíamos tenido problemas respecto de ello. Habían algunas situaciones, ¿no? Donde habíamos visto, por ejemplo, que en el caso de la función seno, ¿no? De la función seno, el dominio de esta función eran todos los reales, ¿no? Y su rango era el intervalo cerrado, ¿no? En este caso, de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. En el caso del coseno era exactamente lo mismo, ¿no? Su dominio eran todos los reales, ¿no? Y su rango era el intervalo de menos 1 a 1. ¿Ya, chicos? De menos 1 a 1. Bueno, eso es en el caso de la función seno, ¿no? Y en los ejercicios anteriores habíamos visto, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, expresiones en el denominador como coseno de x menos 1, ¿no? Y para que esa función exista, pues lo que debía pasar es que el coseno de x menos 1 tenía que ser diferente de 0, ¿no?
O sea, para que tenga solución real, ¿no? En el caso de la tangente, sucede algo interesante. Su dominio de la tangente no es todo lo real, eso sí lo será. A ver, ¿cómo será en este caso? Nosotros tenemos que analizar el dominio de esta función donde f de x es 2 tangente de x más 1. Nuestro análisis está acá. Entonces, yo me tengo que hacer la pregunta. ¿La tangente de un ángulo existe para cualquier valor? Y bueno, pensemos un poquito, ¿no? No sé si se acuerdan un poco de cuando vimos razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Vimos que en el caso de cuando x es igual a 90 grados, es decir, pi medios, radianes, ¿no? Obviamente. En ese caso, la tangente era no definido, o sea, no existe, ¿no? No se podía calcular la tangente porque aparecería una expresión sobre cero, ¿no? 1/0 y eso no está definido en el conjunto de los números reales. Recuerden que estamos estudiando funciones trigonométricas reales de variable real. Y el otro caso, donde era no definido también, era cuando x era igual a 270 grados. Es decir, 3 pi medios. Cuando era 3 pi medios radianes, también era no definido. Entonces, también era no definido. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cada vez que yo llegue acá, porque bien sabes tú que acá es el pi medios, y bien sabes tú que acá es el 3 pi medios, ¿no? Me estoy refiriendo a este lugar. Cada vez que el ángulo trigonométrico llegue a estos puntos, pi medios, 3 pi medios, luego seguiría por acá 2 pi, y acá seguiría 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios. Cada vez que llegue a estos lugares, ¿qué va a pasar? La función no va a estar definida. O sea, la tangente está definida para todos los valores, excepto cuando llegue aquí. Ahora, bueno, lo que sucede también, ¿no, chicos? Para reforzar un poquito esta parte, lo que sucede también, chicos, es que vamos a la definición de la línea tangente. Ahí tendríamos que recordar un poquito la definición de la línea tangente. ¿Ya? Para dibujar la línea tangente, jóvenes, se traza una tangente en el origen de arcos. Aquí se traza una tangente en el origen de arcos. Y por ejemplo, ¿no? Si yo dibujo un pequeño ángulo alfa aquí, si yo quiero trazar la línea tangente, entonces yo lo que debo hacer es hacer este trazo. Mira, trazo un radio. Bueno, está un poquito choco, entonces mejor usamos la herramienta. Trazo un radio, ¿ya? Mira, yo voy a trazar este radio así. Trazo un radio que pase por el extremo de arcos y aquí, hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál, profesor, es la línea tangente? Digamos que este ángulo que está acá sea pues el ángulo alfa, ¿no? ¿Cuál gráficamente es la tangente del ángulo alfa? Pues gráficamente la tangente del ángulo alfa es este segmento que está acá, ¿no? El que está ahí. Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, conforme el arco vaya creciendo, voy a ir trazando diferentes tangentes. Bueno, ahí está la tangente para el otro ángulo, y así se va a ir prolongando, ¿no? Va a ir creciendo, 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 creciendo y cada vez más, ¿no? Ya no me quedan más espacios acá. ¿Sí? Que va creciendo, 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 creciendo y ya. ¿Y ahora qué sucede? Que mientras se pegue al pi medios, va a llegar un momento que yo voy a trazar este radio y este radio va a ser paralelo a esta recta. Entonces, mejor dicho, en ese momento no voy a poder, o sea, cuando sea pi medios, no voy a poder calcular la tangente. Y lo mismo sucede cuando llega acá, ¿no? ¿Cómo se, a ver, digamos que ahora mi arco, mira un ejemplo, digamos que mi arco ahora esté acá, ¿no? Si mi arco está ahí, profe, ¿cómo se dibuja la tangente si es que tenemos un ángulo beta, ¿no? Ojo que empezó acá en el origen de arcos y va hasta acá, ¿no? Todo este es el ángulo beta. Entonces, ¿cómo se dibuja ahí en ese caso? Pues cuando es ahí, se dibuja de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, se hace este trazo, ¿no? Se traza un radio acá y la prolongación es la tangente. Ya, mira, algo así. Ahí.
Más o menos. Entonces la tangente de beta sería esta pequeña línea acá. ¿Ya? Entonces vamos aprendiendo un poquito a graficar, ¿no? Porque ya habíamos estudiado la línea seno y la línea coseno, ¿no? En su momento, cuando estudiamos la circunferencia trigonométrica. Acá estamos repasando un poquito la línea tangente. Ya estamos estudiándola. Entonces, cuando llega a pi medios y cuando llega a 3 pi medios, ¿no? No va a estar definido. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Entonces yo digo, ¿no? Mi dominio de esa función va a depender del valor de la tangente, ¿ya? Es decir, mi dominio va a ser todos los reales, ¿excepto qué valores? Los pi medios, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, ¿no? Tener cuidado, que el ángulo X debe ser diferente de qué ángulos? Pi medios. ¿Qué más? 3 pi medios. ¿Qué más? 5 pi medios. ¿Qué más? 7 pi medios. Y así sucesivamente hacia el infinito. Y profe, ¿cuál es la forma general de todo esto que está acá? Ya pues chicos, veamos. Estos son los impares del pi medios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Observa. Esto es 1. Esto es 3. 5. Recordemos pues chicos, ¿no? 7. Son los impares pues, ¿sí o no? Entonces, estos son los números que tienen esta forma. 2n más 1 por pi medios. A ver, ¿cómo es eso? A ver, si n vale 0, 0 por 2, 0, más 1, 1, 1 pi medios. Aquí tengo el primer término. Si n vale 1, 1 por 2, 2, más 1, 3, 3 pi medios, y así sucesivamente puedo ir construyendo cada uno de ellos, reemplazando, ¿no? Ojo, que acá n tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi dominio? Son todos los reales, excepto aquellos ángulos que tengan esta forma. Excepto aquellos ángulos que tengan esa forma. ¿Cuál es la forma? El 2n más 1 por pi medios, donde n pertenezca a los enteros. Y así, chicos, terminamos entonces con la pregunta número 5. Me he extendido un poco, ¿no? Porque he tratado de explicarte cuál es el comportamiento, por ejemplo, de la línea tangente, ¿verdad? Entonces ahí he tratado de explicarte también un poquito cómo es la línea tangente, entonces por eso nos extendimos un poquito. Pero eso sería todo con respecto a este ejercicio número 5. Bien, chicos, seguimos entonces aquí con el estudio de las funciones trigonométricas reales de variable real. Dice acá, señala el dominio de la función f de x igual a 4 cotangente de x. Entonces, acá estamos hablando de la cotangente, ¿no? Estamos hablando de la cotangente. Entonces, para graficar la línea cotangente, o sea, estamos haciendo una breve explicación, ¿no? Previa, ¿no? Respecto de cómo es hacer un estudio, un análisis acá de la línea trigonométrica cotangente. Bien, debes saber tú que la cotangente, para dibujarla, nosotros tenemos que dibujar una línea o una recta tangente en el origen de complementos, que es este punto. ¿Ya? Aquí se traza una recta en este lugar. Ahora, si yo quiero dibujar la línea cotangente, entonces digamos que queremos dibujar la cotangente de este ángulo, ¿ya? De este ángulo que empieza acá hasta acá. ¿Cómo se dibuja la cotangente? Bien, jóvenes, la cotangente, para dibujarla, lo único que se hace es, se dibuja un radio, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el extremo de arcos, y donde se prolonga hasta ahí, toda esta recta representaría la cotangente del ángulo alfa. Esa sería la cotangente del ángulo alfa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Bueno, sigamos entonces con el análisis. Pues, ¿ya? Mira, qué interesante. Entonces, si este ángulo fuera un poquito más grande, la cotangente sería así, ¿no? Y se pegaría ¿a dónde? Se haría cada vez más chiquitita, y cuando llegue aquí, la cotangente sería 0, ¿no? Pero caso contrario sucede cuando me voy abriendo hacia, o pegándome acá hacia el 0 grados, ¿no? Porque cuando me pego hacia el 90, va a llegar un punto que la cotangente va a ser 0. Pero mientras me voy abriendo hacia el 0 acá,
O sea, voy haciendo este arco cada vez más pequeñito. Va a llegar un momento, ¿no? Donde no voy a poder trazar la cotangente, ¿no? Va a haber un momento donde no se va a poder, porque si llega acá, este lugar, ¿verdad? Que es el 0 grados, ¿sí o no? El 0 grados o el 360 grados, ¿verdad? ¿No? O también llamado 2pi, ¿no? 2pi radianes. Entonces, cada vez que llega a este punto, no se va a poder trazar la cotangente. No va a existir, mejor dicho, ¿no? Va a ser indeterminado. Entonces, no existe la cotangente cuando el ángulo es 0 o 2pi. Ahora, ¿cuándo también no existe la cotangente? Cuando el ángulo llega a este punto. ¿Qué ángulo es este? El pi, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿no? Mira, alumno. Mira, alumna. Digamos, tenemos este ángulo que está acá, el ángulo beta acá. Entonces, según lo que hemos aprendido, si yo quiero trazar la cotangente, yo lo que tengo que hacer es trazar un radio hacia el extremo de arco y luego prolongarlo, ¿no? Y todo este segmento que está acá, ¿qué cosa es? La cotangente. Todo esto. Esto es la cotangente, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Sucede exactamente lo mismo ahora, ¿no? Mientras yo me voy pegando hacia el 90 grados, ¿no? La cotangente se va haciendo 0. Y mientras más me pegue al pi, cada vez se va creciendo, creciendo, hasta que llega un momento que yo quiero trazar y se va a hacer paralela con esta recta que estaba acá. Y no se va a poder trazar. O sea, ¿qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que en el pi y en el 0 o 2pi no va a existir la cotangente, no se puede calcular. La cotangente siempre va a existir, mira, excepto en estos lugares. Acá, el pi, el 0 o 2pi. Y ya está, eso para mí es suficiente. Entonces yo voy a decir, el dominio de la función sería igual a todos los reales, excepto aquellos números, ¿no? ¿Qué números? ¿Verdad? ¿Cuáles son los valores de los ángulos? O sea, ¿qué valores de x no debe asumir para que exista esa función? Los valores que deben ser o que no debe asumir x sería en todo caso el 0, el pi, ¿qué más? El 2pi, el 3pi y así sucesivamente, ¿no? El 4pi y así hasta el infinito. Entonces, ¿cómo se expresa esta sucesión de términos? Su fórmula general sería n pi. Si n vale 0, 0 por pi, 0. Si n vale 1, 1 por pi, 1 pi. Si n vale 2, 2 por pi, 2 pi. Y así sucesivamente, ¿no? Donde n pertenezca a los enteros. Entonces, son todos los reales excepto todos aquellos ángulos que tengan esta forma. Excepto los npi que pertenecen, donde n, perdón, excepto los npi, donde n pertenece a los enteros. Y así es, chicos. Entonces ya resolvimos la pregunta. Profesor, pero ahí dice cotangente cuadrado. ¿Qué tiene que ver eso? Nada, o sea, nuestro análisis está alrededor de la cotangente de x, ¿correcto? Cotangente de x. Entonces, cuando la cotangente, para que exista la cotangente, ¿no? Lo que debe pasar es que el ángulo, o sea, el x no debe tomar esos valores. Nada más, chicos. O sea, mi análisis es en función de la cotangente independientemente del exponente ahí que tenga. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? A ver, para aquellos que todavía tengan dudas. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer la cotangente de 180 grados, ¿ya? De 180 grados, ¿ya? ¿Cuánto es la cotangente de 180 grados? Pensamos, si quieres vas a tu cuadrito de Oyonin, Yonon y como tú quieras, y tú vas a encontrar de que está esta palabrita, no definido. No se puede porque en realidad su valor es 1 entre 0. Y 1 entre 0 no está definido. Ya, profe, ¿y eso qué tiene que ver? Ya, pues, entonces, ¿cuánto es la cotangente cuadrado de 180? O cotangente cuadrado de pi, ¿no? Ya, pues sería 1 entre 0 elevado al cuadrado.
Dime, si esto no está definido en los reales, ¿esto estará definido? Tampoco, pues chicos, ¿no? Entonces, por eso acá esta parte de nuestro tema es full análisis, chicos, full análisis, ¿ya? Muy bien, entonces hemos terminado con la pregunta número 7 de nuestro tema. Bien, chicos, ahora estamos en la pregunta número 9. Señale el rango de la función. Señale el rango de la función. A ver, ¿cómo calculamos el rango? Ya se les enseñó a ustedes a calcular el dominio de una función. Ahora hallemos el rango de una función. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si mi función, ¿no?, fuera esto? Digamos 3 seno de x más 5, así. ¿Cuál es su dominio? Entonces pensamos un poquito, profesor no enseñó. Y usted enseñó cuando acá había un denominador, no. Ya. Es que lo cierto, chicos, es que mi análisis gira en torno al seno. Y el seno aplica, el dominio de la función seno es todos los reales, ¿no? Mi dominio de mi función sería todos los reales. Eso es. Así es simple. Mi dominio, bueno, eso se expresaría así, ¿no? Mi dominio de la función, ¿no?, serían todos los reales. ¿Ya? Bien, pero ¿y el rango? ¿Cómo se halla el rango? ¿Cómo se halla el rango? Entonces, eso es lo que vamos a calcular en este momento, ¿ya, jóvenes? Vamos a hacer el rango entonces aquí. Te explico. Para hallar el rango, partimos del dominio, ¿no? No, perdón. Recordemos algo del rango de una función. Estamos estudiando acá el coseno, ¿sí o no? Recuerda, vamos a anotar acá. Recuerda, ¿qué cosa? Primero observemos que el dominio, según lo que me están indicando, aplica para todos los reales, o sea, no está restringida a mi función, ¿ya? Aplica para todos los reales. Si aplica para todos los reales, significa que mi rango es un valor conocido para mí. Mi rango de la función, el rango de la función coseno, ¿no? Vamos a ponerlo bien, ¿ya? Un ratito. Recuerda, el rango, vamos a poner ahí el rango de la función coseno, no sé cuánto se acuerda, era de -1 hasta el 1. Ese es el rango. Entonces, está fácil, chicos. Entonces, ¿qué significa? Se supone que el coseno de un ángulo está comprendido está en el intervalo de -1 a 1. Entonces, partiendo de esto, yo voy a darle la forma. O sea, partiendo del coseno, yo voy a hacer que aparezca el 4 y el 3. Entonces, primero hacemos que aparezca el 4. ¿Cómo? Multiplicando por 4. Entonces, acá aparecería 4 coseno de x. Menor o igual. Acá sería -4 y acá aparecería el 4. Ya tengo 4 coseno de x. ¿Qué le falta para que sea 3 más 4 coseno de x? Sumarle 3. ¿Sí? Le sumamos 3 y acá aparecería 3 más 4 coseno de x, ¿sí? Y si le sumo 3 a cada uno, acá aparecería -1 y acá aparecería 7. ¿Y qué es todo lo que está acá? ¿Sí o no que es la función? O sea, ya tengo la función, ¿no? Ya tengo la función. Profe, ¿y ahora qué sigue? Ya pues, lo que tú acabas de encontrar es entre qué valores se encuentra la función. Y la función se encuentra entre -1 y 7, ¿no? Digo yo, por lo tanto, el rango de la función sería, ¿no? El rango sería igual, podríamos indicar al intervalo que va desde -1 hasta el 7. Esa sería mi respuesta. Ese sería mi rango. Recuerda, el dominio son los análisis de las X. Y según vemos acá, mis X es o aplica a todos los reales. O sea, mi X, o sea, mi ángulo puede ser cualquier valor. Si mi ángulo puede ser cualquier valor, entonces mi coseno oscila entre -1 y 1. Punto final ahí. ¿Ya? Si mi dominio es todos los reales, mi rango aplica solamente al intervalo de -1 a 1. El coseno solamente oscila entre -1 y 1. ¿Ya? Entonces le damos la forma, obtenemos la función, y o sea, la función, que es el rango justamente,
Hablar de la función, hablar de entre qué números se encuentra la función, es hablar del rango, ¿sí? Estaría entre -1 y 7. Y eso sería todo, chicos, con respecto aquí al ejercicio número 9. Bien, chicos, ahora sí estamos en la última pregunta, pregunta número 11, bastante amplio el tema, así que bueno, estamos ahí incrementando el tiempo, chicos, todo para que ustedes puedan reforzar un poquito más, para que puedan comprender un poquito más acerca de este tema. Dice, señala el rango de la función. Y bien, tenemos entonces esta situación donde necesitamos encontrar nosotros el rango de la función. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? Porque acá hay una suma de seno, coseno, ¿no? Si fuera solamente seno sería fácil. Si fuera solamente coseno también, pero acá hay una suma de seno más coseno. Entonces lo que pasa es que nosotros tenemos que reducir esto un poquito. Vamos a hacer uso de todas nuestras habilidades, de todos nuestros conocimientos en trigonometría vistos hasta el día de hoy. Todo vale acá, todas las propiedades. Entonces, sabemos que nuestra función, nuestro f de x, es igual a 2 veces seno cuadrado de x más 7 coseno cuadrado de x. Y aquí voy a empezar con la solución. Este 7 coseno cuadrado lo voy a escribir así. 2 coseno cuadrado de x más 5 coseno cuadrado de x, ¿sí o no? 2 coseno cuadrado de x más 5 coseno cuadrado de x me da 7 coseno cuadrado de x. O sea, estamos bien, no hay ningún problema. Bien, f de x sería 2 seno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x. Chicos, chicas, por favor, primera propiedad pitagórica, primera identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces 2 seno cuadrado más 2 coseno cuadrado sería 2. No. A ver, profe, ¿cuál propiedad? Recuerda. Vamos a poner acá ya. Recuerda. El seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, todo esto es igual a 1, ¿sí o no? 1. Entonces todo esto sería 2 más 5 coseno cuadrado de x. ¿Y a qué he llegado? Mira, he llegado a una expresión matemática más sencilla. Una expresión matemática más sencilla de analizar. Perdón. Esto es más fácil de analizar que todo lo de acá, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ya, profe, ¿y ahora qué se hace? Ya está. Mira, te explico, mi estimado. Mi estimada, te explico. Mira, ahorita lo que vamos a hacer es, tenemos que analizar el coseno, pues, ¿sí o no? ¿Sí? Ojo que mira que el dominio dice todos los reales. Si el dominio de la función abarca todos los reales, ¿qué significa eso? Que mi rango, para el caso del coseno, o el coseno estaría oscilando entre el -1 y 1. Entonces yo parto de ahí. El coseno del ángulo X debe estar comprendido entre el -1 y 1. Y a partir de ahí, -1 y 1, perdón. Y a partir de ahí le doy la forma. ¿Qué debe aparecer primero? Coseno cuadrado. ¿Sí o no? El coseno cuadrado. Entonces, cada vez que, si acá tú tienes una cantidad y tú le elevas al cuadrado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ah, entonces significa que si tú elevas al cuadrado, ¿no? Todo negativo se vuelve positivo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces mi función solamente estaría oscilando, esa es una propiedad, chicos, ya lo hemos visto. Si esto está entre -1 y 1 al elevar al cuadrado sería entre 0 y el cuadrado de ellos. Que, bueno, -1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces acá sería 1 acá. O sea, el coseno cuadrado de x oscila entre 0 y oscila entre el valor 1, el coseno cuadrado. Y le voy dando la forma, ¿no? Quiero que aparezca un 5 ahí. Como yo quiero que aparezca un 5 ahí, entonces a esta expresión la multiplico por 5. Y acá aparece en el medio 5 coseno cuadrado de x que oscila entre el 0 y el 5. ¿Qué le falta? El más 2, ¿sí o no? Entonces acá al final le sumo 2 a todo. Entonces acá aparecería 2 más coseno cuadrado de x está en el intervalo de 2 a 7. ¿Qué es todo lo que está acá? Pues es la función, bueno, es el f de x. O sea, concluyo, ¿no? El rango de la función serían los números que están en el intervalo desde el 2 hasta el 7. Cerrado. Cerrado, estamos en la pregunta 11. Cerrado y cerrado. Del 2 al 7. Entonces la clave sería la
C. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado ya con la clase, ahora sí, un poquito más amplia del curso de trigonometría, un tema un poquito complicado, chicos, pero ahí tratamos, chicos, de que quede lo más claramente posible. Así que eso sería todo conmigo. Me despido de ustedes y que tengan un buen fin de semana, chicos.